¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por iniciar y unirse a esta reunión, a este evento de presentación del Policy Brief titulado Eficiencia Energética, un plan para la reactivación nacional desde lo local. Y este brief es un trabajo de la Alianza Latinoamérica Sostenible, que está conformado por 3 think tanks de Latinoamérica, por supuesto. Uno de ellos es Ethos en México, Espacio Público en Chile y Transforma en Colombia. El día de hoy nos acompañan un panel de primer nivel. Estamos muy contentos, ya los iré presentando. Pero antes que nada vamos a presentar el Policy Brief brevemente. Les comentamos que ya está este reporte en las redes, en el sitio web de Ethos, y en breve también estará en el sitio web de la Alianza de la Latinoamérica Sostenible. Y bueno, pues sin más voy a pasar a presentar este Policy Brief, que primero que nada quiero decirles que le hace honor a su nombre. Es muy breve, estamos hablando de 10, 11 páginas, así que es una lectura ágil y ese es el objetivo, que se pueda leer rápidamente y que puntualmente se aborden problemáticas actuales relacionadas con la recuperación económica, utilizando la eficiencia energética como un eje transversal. Vamos a iniciar con la presentación, por favor. Muchas gracias, Silvia. Pues como sabemos, el COVID-19 ha creado una crisis que ninguno de nosotros había podido ver, y esta crisis ha afectado tanto el tema, obviamente, sanitario, pero ha tenido un efecto dominó en otras áreas como la económica de manera importante y social, como nunca antes habíamos visto. Siguiente, por favor. Veamos, por ejemplo, algunos números. El año pasado en México se perdieron 7.5 millones de empleos y la tasa de desempleo tuvo, digamos, algunos picos que llamaron mucho la atención. Llegó incluso a alcanzar el 19%. Y además de desempleo, pues también afectó los bolsillos de las personas que conservaron su empleo. Y este también es un dato escalofriante porque pues en algunos, el promedio en México fue de 13% de la merma en los ingresos laborales, y en algunos lugares como en la Ciudad de México se alcanzó hasta el 30%. Y bueno, pues habrá que esperar ya los datos oficiales, pero se espera una caída del PIB del año pasado en 9.1%. Solo estos son datos para México. Entonces, esto nos deja ver, digamos, el tamaño del reto que tenemos enfrente para 2021 y lo cual nos debe hacer reaccionar ante esta situación. La siguiente, por favor. Gracias. Pues entonces, ante este reto, ¿de qué forma la eficiencia energética puede contribuir para generar una recuperación justa y resiliente? La siguiente, por favor. Bueno, la eficiencia energética tiene el potencial de recuperar de forma justa y resiliente. Esto es así por 3 razones. Nosotros creemos principalmente, hay 3 ejes donde la eficiencia energética tiene un impacto muy importante.
Primero que nada, el sector de la eficiencia energética es un sector, y en particular algunos subsectores son intensivos en mano de obra, requieren y generan muchos empleos y dependiendo de las métricas que se utilizan, pues serán los empleos que se van a generar, pero hay incluso métricas que señalan que por cada $1,000,000 invertidos se pueden generar entre 16 y 30 empleos, que esto es muchísimo más que lo que se puede generar en la industria de oil and gas como comparación. Y además tiene un efecto muy importante en la competitividad. Y por esto creemos que puede reactivar la economía de manera competitiva. Esto es así porque, por ejemplo, en México, en la última década se requiere 10% menos de energía para producir un peso del PIB. Y esto definitivamente hace y significa que el país se está volviendo más competitivo porque requiere menos energía. Además, otro de los efectos importantes es la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y en este sentido, la eficiencia energética es la segunda fuente más importante, la segunda fuente que evita emisiones de efecto invernadero detrás solo de las energías renovables. Así que tiene un impacto definitivamente la eficiencia energética en la lucha contra el cambio climático. Y por último, nosotros creemos y sostenemos en este consorcio Latinoamérica Sostenible que la inclusión social y la justicia social son uno de los elementos fundamentales de la eficiencia energética. Bien canalizadas se pueden llevar y crear programas como vamos a comentar aquí. En especial hay un parámetro relacionado con la pobreza energética, pero también hay otras experiencias importantes que nos van a compartir, por ejemplo, del estado de Durango, relacionado en cómo llevar eficiencia energética a ejidos con una vocación industrial. La siguiente, por favor. Bueno, pues es por estas razones que nosotros proponemos un plan de acción para la recuperación a través de la eficiencia energética en México. Y en este plan, que es la siguiente lámina, vamos a comentar algunos aspectos que son esenciales. Nosotros lo que hicimos fue elegir 3 sectores. Uno de ellos es el de los hogares y las edificaciones. Otro tiene que ver con las ciudades sostenibles. Y el tercero, como les mencionaba, tiene que ver con la pobreza y la inclusión social. Y dividimos tomando como inspiración el plan de sustentabilidad y las medidas de la Agencia Internacional de Energía y también observando los planes de recuperación del Banco Mundial, por ejemplo, lo que vemos es que se segmentan las medidas por etapas y por ello nosotros propusimos estas 3 etapas de contención, reactivación y recuperación para ir focalizando esfuerzos según las etapas de manejo de la crisis. Puntualmente, donde creemos que hay áreas importantes para incidir positivamente en la recuperación económica, por ejemplo, en el sector de los hogares, tiene que ver con relanzar y fortalecer un programa de sustitución de electrodomésticos en el país. Especialmente estamos pensando en aires acondicionados, refrigeradores, y cualquier electrodoméstico que sea de alto consumo energético. También estamos pensando para el sector de la construcción, fortalecer los códigos de construcción y sobre todo
crear mecanismos de vigilancia del cumplimiento de estos códigos de construcción y un elemento fundamental será el financiamiento para renovación de edificaciones y construcción de nuevas edificaciones que cumplan con estos estándares de los códigos de construcción y hacer edificios, más edificios cero emisiones. En cuanto al sector de ciudades sostenibles, hay subsectores muy importantes que tienen que ver sobre todo con el alumbrado público y el tratamiento, bombeo, saneamiento del agua. Así que son servicios públicos que están en contacto directamente con el ciudadano y que muchas veces no imaginamos cuál es la cantidad de energía que requieren para trabajar. Eh, y además, complementar programas y proyectos específicos en estos sectores, en estados y municipios sobre todo, eh, con proyectos de generación solar distribuida, que propiamente no son de eficiencia energética, pero que complementan una estrategia de eficiencia energética y que contribuyen, además también son intensivos en mano de obra y también contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Y en cuanto al sector de pobreza e inclusión social, lo que queremos y proponemos es focalizar subsidios específicos y además llevar programas de eficiencia energética a las comunidades. Y esto quiere decir programas de capacitación muy extendidos, muy amplios, y como comentaba Efraín, que nos acompaña y ya nos contará, si no le puedes llevar, si la eficiencia energética no puede llegar a los ciudadanos en los sectores más alejados de los núcleos poblacionales, pues entonces la labor del gobierno es acercarles, llevarles la eficiencia energética hacia ellos. Y también otro aspecto importante es alinear, pulir los criterios de inclusión y sostenibilidad en algunos programas, fondos federales, por ejemplo, del ramo 33 y del ramo 28, para ampliar la ambición que se puede tener para el uso de, por ejemplo, programas de alumbrado público en comunidades rurales marginadas, que algunos fondos ahorita señalan el 75%, que es como mínimo las colonias de este tipo que deberían de usarse para estos fondos, y creemos que podría ser incluso más ambicioso en este sentido. En una nuez, digamos, esto es el plan que proponemos. Esta es la cara que va tomando ese plan, pero definitivamente hay mucho más y por eso los invitamos a todos a leer este policy brief. Y bueno, pues voy a abrir ahora la conversación con los panelistas y voy a empezar con Edith Bayer, que es Senior Policy Analyst, es analista de política en la Agencia Internacional de Energía. Ella es experta en eficiencia energética y bueno, la primera pregunta que tengo para todos ellos, ahorita iré presentando a los demás, sería ¿por qué es importante impulsar la eficiencia energética desde lo local? Edith, ¿tú qué opinas? Pues muchísimas gracias y primero quería decir que es un gusto estar aquí y estar participando en el lanzamiento de un policy brief que realmente me parece muy importante y que se alinea con una publicación que publicamos, la agencia publicó hace unos 6 meses sobre la recuperación sostenible. Y para responder a la pregunta, ¿por qué es importante impulsar la eficiencia energética desde lo local? Nosotros vemos que primero la implementación siempre se realiza al nivel local, de alguna manera.
Segundo, vemos que cuando miramos los diferentes sectores donde se pueda crear empleos, que la eficiencia energética realmente tiene mucho potencial. Y además que el sector de las edificaciones es uno de los sectores de toda, a través de la economía, donde vemos los mayores, el mayor potencial de empleos. También vemos que a nivel local y en las edificaciones, que también hay esa posibilidad de realizar los múltiples beneficios de la eficiencia energética. O sea, no solo hablamos de empleos, pero también hablamos de mejorar la calidad de vida, la calidad del aire dentro de las edificaciones y mucho más. En cuanto también al tema de la equidad, de asegurar de que todos los ciudadanos, todas las personas ven el beneficio de transiciones energéticas, de la transición hacia una economía baja en emisiones. También vemos que la eficiencia energética a nivel local es muy importante. Además, la eficiencia energética es un tema transversal. Vemos que en México, por ejemplo, hay mucha experiencia a nivel nacional con la implementación de políticas públicas y programas de eficiencia energética, pero este vínculo entre lo nacional y lo estatal, lo local, es realmente importante, y que para realmente implementar de una manera eficaz los programas, que hay que empezar y entender bien el nivel local. Y quizás el último punto, porque creo que ya no queda mucho tiempo, creo que es muy importante esta parte dentro del briefing note sobre ciudades sostenibles. También vemos que las ciudades, sabemos que son los centros de demanda, la mayoría de la energía se gasta dentro de las ciudades, y vemos mucho potencial también en las ciudades, también a través de cooperación transversal en implementar la eficiencia energética. Muchas gracias, Edith. Ahora vamos a pasar con Odón de Buen Rodríguez. Él es director general de la CONUE, que es la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. ¿Pueden prender el video de Odón, por favor? Bueno, estamos en eso. Y la pregunta es la misma. Odón, ya te lo prendieron el video. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Por qué es importante, tú crees que es importante impulsar la eficiencia energética desde lo local? En primer lugar, felicidades por el estudio. Me da mucho gusto participar con ustedes esta mañana. En primer lugar, la energía se ahorra donde se consume. Y el consumo de energía ocurre diariamente en miles de millones de puntos, y los 130 millones de mexicanos toman los beneficios, siendo cuantos beneficios, pues ayuda a la economía de las familias, que es importante para los gobiernos estatales, ayuda a propósitos cuando hay una contaminación local, a reducir emisiones locales, también a una agenda de reducción de huella de carbono de los gobiernos estatales. Y fundamentalmente, ya lo decía Edith, pues está la cuestión del empleo. Al ocurrir localmente, es ahí donde están las oportunidades y donde actúan los actores del ecosistema de eficiencia energética para cambiar equipos, mejorar sistemas, operar los sistemas, tener mejores prácticas en las empresas. Entonces, nosotros, debo decirlo, desde el año 2000 hemos promovido, quizá antes más que ahora, la existencia de agencias estatales de energía. Me da mucho gusto que nuestro colega de Durango, Efraín Castellanos, esté con nosotros, porque él está haciendo una labor muy importante en Durango y es un buen ejemplo de lo que aquí ocurre. Nosotros apoyamos inclusive a varias agencias estatales en su desarrollo para que puedan en lo local desarrollar este tipo de programas. Más adelante una pregunta sobre el papel de
de la CONUE hacia las agencias locales, pero en general yo creo que los beneficios son locales, eso lo deben identificar los actores locales, importante por ejemplo en el caso de las edificaciones, las facultades para poder tener eficiencia energética en reglamentos de construcción es una facultad local en los reglamentos de construcción. Nosotros hemos intentado apoyar a eso, pero tiene que haber una agenda local, una parte de la política que sea empujada por los gobernadores, por los actores locales para que esto ocurra. Gracias. Muchas gracias, Odón. Ahora vamos a voltear con José Antonio Urteaga. Él es el especialista senior en energía en el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Y cuéntanos, José Antonio, me da mucho gusto saludarte. ¿Por qué crees que la eficiencia energética es importante impulsarla desde lo local? Muchas gracias, Jair. También un poco de discordancia. Yo creo que desde mi punto de vista es importante impulsarla desde todos los frentes. Es muy importante tener un marco nacional en materia legislativa, regulatoria y especialmente normativa. Una muestra de ello es la actividad que ha realizado la CONUE en materia de normas como la base para impulsar la eficiencia energética. Sin embargo, como bien lo señala el Policy Brief y lo comentaba hace unos minutos Odón, el consumo de energía se ubica en los estados y municipios y es ahí donde se deben facilitar las condiciones para fortalecer el mercado de equipos, servicios y financiamientos para eficiencia energética. Especialmente en este contexto que requiere impulsar una recuperación económica, lo cual es una gran oportunidad la que tenemos de impulsar esta recuperación económica de una manera sustentable. Creo que es una gran oportunidad para la humanidad. En este contexto, a nivel local es necesario desarrollar o reforzar los marcos de actuación que no solo faciliten la eficiencia energética, sino que la impulsen, comenzando por un marco de políticas con instrumentos y mecanismos de evaluación que permitan medir su efectividad. Un marco institucional, un ejemplo de ello son todas las agencias, comisiones, direcciones generales que ya operan a nivel estatal en materia de eficiencia energética, que le dé estructura a la política a implementar con acciones que aseguren su permanencia y preferentemente su autosostenibilidad. Este es un elemento fundamental. No podemos seguir impulsando agencias y acciones que requieran de presupuesto gubernamental para seguir operando. Se debe buscar y idear mecanismos que le den autosostenibilidad con un marco programático que permita movilizar a los agentes involucrados. El rol de las agencias gubernamentales es impulsar la participación de todos los agentes involucrados, del sector privado, del sector educativo, a fin de desarrollar mecanismos, insisto, que sean autosostenibles. También es importante contar con estos marcos programáticos con base para el diseño, financiamiento, implementación y evaluación de medidas de proyectos de eficiencia energética y que permita asegurar pasar de las buenas intenciones, de verdad, hay muchas buenas intenciones para pasar a buenas acciones, buenas inversiones y mejores resultados, que es lo que se está planteando como la forma de lograrlo. Todo esto desde una política integral, en virtud de los beneficios sociales, energéticos, ambientales, económicos y para las finanzas públicas. Solo quisiera mencionar buenos ejemplos, ¿no? Escuelas en Nayarit, también para que los estados y municipios puedan brindar servicios básicos, es necesario aliviar la presión presupuestal y una medida única para ello es el tema de la eficiencia energética porque reduce sus costos operativos. Ejemplos Nayarit, ejemplos Jalapa, en donde hemos participado con Yair apoyando a este estado y a este municipio. Y el caso más interesante es el de Guanajuato, que tiene un programa integral, el desarrollo de un programa estatal de largo plazo en materia de diversificación y eficiencia energética, que es un ejemplo porque parte desde los balances de energía hasta los mecanismos de financiamiento. Muchas gracias por la oportunidad de participar en los comentarios a este excelente documento que es el brief que prepararon. Yair, muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Ahora vamos con Luisa Adriana Salazar. Ella es parte del área de negocio responsable y sustentabilidad de BBVA México.
Cuéntanos, Adriana, ¿tú qué opinas desde tu perspectiva de la banca? ¿Cómo se ve la eficiencia energética y cómo se relaciona con lo local? Pues muchísimas gracias. Antes que nada, quisiéramos, bueno, agradecer la participación y felicitarlos por este esfuerzo, que creo que todos estamos atentos a poder trabajar juntos para reactivarnos, ¿no? Para darle una nueva mirada. Y creo que principalmente cuando estoy de acuerdo que sin duda desde lo local podemos identificarlo, pero más bien es todo un sistema, ¿no? Es un sistema en donde debe haber un marco que pueda proveer las herramientas para que desde lo local se puedan realizar acciones. Pero sin duda creo que lo más importante es identificar que la eficiencia energética tiene beneficios ambientales, económicos y sociales en los proyectos. Si logramos mirar que cuando hay un financiamiento y sobre todo, bueno, BBVA tiene una estrategia que ya está ejecutando de sostenibilidad, en donde tenemos dos grandes líneas, la ambiental y la social, porque para nosotros es importante el poder incluir beneficios sociales en nuestros proyectos y llevarnos a una gran transición. Cuando nosotros podemos identificar que un proyecto de eficiencia energética puede tener también beneficios para tu ahorro, generación de empleos y al mismo tiempo disminución de gases de efecto invernadero, creemos que esa es la mejor manera de podernos reactivar. Y es confiando. O sea, realmente desde lo local creo que uno de los grandes puntos es empezar a darle la confianza a los beneficios que ya son tangibles. Creo que eso no estaba sucediendo, no se podía, parecía muy soñador, pero la verdad es que sí es real, sí hay beneficios en estos tres lineamientos. Y pues sin duda lo que identificaron es cierto y nosotros estamos trabajando en el punto de la construcción. Nosotros lo creímos desde el 2018 con el primer bono verde, donde se dirigió hacia construcción sostenible. Y de la misma manera creemos que generación distribuida es uno de los proyectos que para nosotros la generación distribuida y las pymes, por supuesto, le damos un gran impulso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Adriana. Ahora, finalmente vamos a platicar con Efraín Castellanos. Él es director de energía en la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Durango. Me da gusto verte, saludarte, Efraín. Y tú que estás en la trinchera local, cuéntanos cómo se siente, cómo se percibe el rol de la eficiencia energética por allá. Primero que nada, pues muchas gracias a Ethos, Yair, por la invitación y un gusto compartir y ver a personajes tan importantes en el medio de la eficiencia energética en este panel. Muchas gracias. Pues desde el punto de vista en la parte de desarrollo económico, pues vemos que la eficiencia energética puede ser un detonante para esta recuperación. Si bien uno de los roles, como bien mencionaban, pues nosotros estamos aquí, sentimos el pulso del sector productivo, de todo lo que está relacionado con el uso de energía a nivel local. Y pues para nosotros este dimensionamiento es esencial. Tener en un panorama más específico, cómo está el uso de la energía, ¿no? Los principales consumidores. Si bien el tema de las renovables jugaban un papel importante, bastante llamativo, pues implica una inversión en algunos casos alta, ¿no? Y de entrada en este tema de recuperación económica, pues es complicado destinar alguna inversión para este tipo de tecnologías, ¿no? Pero pues hemos detectado en muchas empresas que están trabajando y que no han detenido o han aminorado un poco su producción, que pues hay nichos de oportunidad para la implementación de eficiencia energética, ¿no? Si bien queda muy claro que no es tan llamativa la eficiencia energética
hasta que se ven los resultados, ¿no? Y esta es una tarea que nosotros tenemos como gobierno en tratar de hacerles entender, de que vean los beneficios y que tengan confianza en que la eficiencia energética pues tiene un espectro bastante amplio y que pues se puede empezar con situaciones operativas, ¿no? Como los sistemas de gestión y posteriormente ir adaptando sustitución de tecnologías, ¿no? De acuerdo a las posibilidades del usuario. Y creo que aquí radica un tema importante, ¿no? Porque el acceso a la información, desde el entendimiento de la manera en cómo se les cobra la energía, pues vemos que no está claro para muchos usuarios y no entienden cómo puede beneficiar el ahorro de energía en esto, ¿no? Entonces, pues ahí nosotros jugamos un rol importante en tratar de llevar esa información a los usuarios y tratar de asesorarlos o despejarles dudas en el tema. Gracias. Muchas gracias, Efraín. Pues ya en tu segunda participación nos va a gustar escuchar algunos ejemplos puntuales de este tipo de acciones del gobierno del estado de Durango. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de este evento, de este webinario, nuestra segunda ronda de preguntas a nuestros queridos panelistas. Voy a regresar con Edith Bayer. Y la pregunta para ti, Edith, es ¿cómo podemos generar más empleos a través de la eficiencia energética? ¿Y qué recomienda la Agencia Internacional de Energía a los países para mejorar la productividad a través de medidas de eficiencia energética? Muchas gracias por la pregunta. Y primero me gustaría empezar para decir que la eficiencia energética crea empleos a través de la economía. Toca el sector de la construcción, el sector manufacturero, de la industria, de transporte. Así que vemos la eficiencia energética realmente como muy transversal a través de los sectores económicos y que un reto que tenemos delante de nosotros en muchos países, y creo que también en México, es medir los plazos, los puestos de trabajo, los empleos que crea la eficiencia energética, porque eso realmente crea el apoyo y demuestra el valor de la eficiencia energética como generador de empleos. Ahora, cuando hablamos de cómo generar más empleos a través de la eficiencia energética, nosotros pensamos especialmente ahora, cuando estamos en la crisis en la que nos encontramos, vemos muy importante pensar en el corto plazo, pero también en el mediano y el largo plazo. Y en el corto plazo hablamos de realmente ampliar los programas que existen. México ya tiene mucha experiencia con programas de sustitución de electrodomésticos mencionados en el brief, programas de alumbrado público en el sector de la construcción. Entonces ya existen unas ramas que se pueden simplemente ampliar. Ya hay el cómo, el por qué, ya se conocen los beneficios y solo hay que construir y ampliar los programas de alguna manera que existen. No hay que empezar desde la cero. Luego, cuando hablamos del más mediano plazo, creo que el desarrollo del marco regulatorio es muy importante, especialmente cuando hablamos del sector de edificaciones. Sabemos que este sector está bajo las decisiones locales, así que la implementación de códigos y normas para edificaciones es realmente un gran reto y necesita algún tiempo para desarrollarse. Y luego también hay que pensar en el largo plazo, porque no hablamos de empleos temporales, hablamos de empleos que van a continuar, hablamos de carreras en el sector de la eficiencia energética. Y aquí creo que es muy importante también pensar en algunos de los cambios que se ven que están sucediendo, como la digitalización, los aparatos y equipos interconectados. Doy un ejemplo, los aires acondicionados que sabemos van creciendo. No es muy caro incluir un pequeño chip para que podemos incluir el aire acondicionado en programas de respuesta de demanda, por ejemplo. Entonces se puede mejorar la eficiencia energética de los aparatos, pero también utilizarlos para apoyar un sistema eléctrico más sostenible.
Así que, bueno, con esto quizás paro, nada más que decir que creo que también es muy importante pensar en conjuntos de políticas públicas, porque no hay una política que realiza, que genere los empleos. Es realmente el hecho de construir sobre el conjunto de políticas que ya existe, que ya es fuerte en México, para ampliar los programas, para ampliar las posibilidades y en efecto ampliar los trabajos, los empleos. Muchas gracias, Edith. Coincido contigo. El reto, yo creo que hacia adelante es medir el impacto de las intervenciones de eficiencia energética en los empleos, en cómo se crean empleos, y efectivamente en México afortunadamente no hay que inventar la piedra, el círculo, perdón, ni la rueda, porque ya hay mucho trabajo hecho y justamente, bueno, pues ahora me volteo con Odón Pebuen, que lleva ya muchos años, conoce muy bien el trabajo que ha hecho México. Él ha liderado muchos de estos trabajos en la CONUE. Y preguntarte, Odón, ¿por qué es importante la coordinación? Esta es una de las facetas que tiene la CONUE, la coordinación entre los esfuerzos del gobierno federal con los gobiernos locales. Y ya en específico, ¿cómo ha ayudado la CONUE a lograr arreglos institucionales en los estados? Creo que se congeló tu imagen, Odón, pero no... Odón, te estoy escuchando muy cortado. Te pediría que apagues tu video para ver si así podemos escucharte mejor. Creo que se nos cayó la conexión con Odón. Ya no lo veo conectado. Bueno, pues seguramente se volverá a conectar en unos minutos. Volveremos con él. Voy a seguir con José Antonio. Ah, ya regresó Odón. Qué bien, y ahora sí te veo más fluido en la imagen. Menos mal, perdón, aquí, bueno, rápidamente, el apoyo viene en primer lugar del desarrollo de normas oficiales mexicanas. En México ya tenemos 33 normas oficiales mexicanas que hacen más eficientes equipos y sistemas en el país. Y eso está ocurriendo desde hace 20 y tantos años. ¿Sí me oyen? Sí. En segundo lugar, hay programas específicos, por ejemplo, el Proyecto Nacional para la Eficiencia Energética en el Alumbrado Público Municipal. Ya llevamos 50 proyectos apoyados, se ha apoyado a municipios que representan cerca de 10 millones de habitantes, y es un apoyo técnico para asegurar que los proyectos están bien hechos. Y en muchos sentidos lo hacemos en colaboración con los gobiernos locales. En particular está el ejemplo de Durango. Luego también tenemos programas que hemos hecho nosotros, por ejemplo, uno que es de los emblemáticos de la CONUE, que es el de edificios públicos. Ahora estamos tratando de llevar esa experiencia a los estados. Pero más que nada se trata de que seamos una referencia, más que estar haciendo un país que nunca nos va a alcanzar a una organización centralizada. Por eso es importante lo que dice Jair de desarrollar capacidades locales, tener personajes, campeones locales como Efraín y tratar de que sea ahí donde se levante la actividad y se aprovechen las oportunidades, que son muchas, que además crecen, y con esto cierro, a partir de que las normas de eficiencia energética traen equipos cada vez más eficientes al mercado y generan un potencial sobre los equipos instalados cada vez mayor. Muchas gracias, Odón. Pues sí, necesitamos más campeones locales, y el trabajo de la CONUE es ayudar a fortalecer y a crear esos campeones. Ahora volteemos con José Antonio Urteaga, que nos acompaña del BID. Ya le prendieron su video. El BID ha apoyado proyectos de eficiencia energética en estados y municipios. Ya nos contabas de algunos de ellos.
¿Cómo han ayudado estos proyectos a mejorar, además de la eficiencia energética, las finanzas públicas de los gobiernos locales? Sí, muchas gracias, Jair, nuevamente. Sí, fundamentalmente la carga presupuestal, por ejemplo, en el caso de Jalapa, de servicios municipales, es muy importante. La instalación, la implementación de proyectos que le permitieron reducir sus costos por consumo de electricidad, pues son un alivio presupuestal importante. El caso de Nayarit es muy relevante. Y ahí yo quiero destacar, y como decía Edith, hay un conjunto de políticas las que deben interactuar. El proyecto de Nayarit ha podido avanzar en su fase de preparación como una APP gracias al compromiso de los secretarios de Educación, el director de Servicios Educativos de Nayarit, el secretario de Finanzas y el secretario de Medio Ambiente. Entonces, lo que ahí va a permitirle es poder implementar acciones en una de las escasas oportunidades que tiene el gobierno de Nayarit para reducir sus costos de operación en escuelas, porque no puede reducir la nómina de los maestros, pero sí puede reducir sus costos energéticos mediante la eficiencia energética en escuelas primarias. El proyecto va a intervenir en 1,450 escuelas y también mediante la instalación de sistemas fotovoltaicos para generación distribuida. Otro ejemplo bien importante es el que estamos desarrollando con el gobierno de la Ciudad de México, tomando en cuenta que el sector residencial consume una cuarta parte de la electricidad. Las oportunidades de ahorro por la sustitución de electrodomésticos, como marca la propuesta del Policy Brief, es reactivar los programas de sustitución de electrodomésticos, tal vez con un enfoque de carácter más local. En el caso de la Ciudad de México tiene varias innovaciones. La primera es que el financiamiento provendría de un fondo de inversión privada. Se utilizarían los equipos de acuerdo con la norma más avanzada, que es la de 2018 para refrigeradores. Se utilizaría un refrigerante R600, un refrigerante natural que no daña la capa de ozono y que contribuye sus emisiones de gases de efecto invernadero. Es básicamente, su contribución al calentamiento global son prácticamente nulos, ¿no? Y esto lo que se ha hecho es evaluado cuál sería la generación de empleo que provocaría, porque en México se fabrican equipos. Los programas, como se señala en el brief, que se han desarrollado en México, fueron programas contracíclicos que ayudaron a recuperar el empleo. De hecho, la Agencia Internacional de Energía menciona el caso de México y cómo se contribuyó con el programa de institución de electrodomésticos a la creación de empleo. Entonces vemos pues ahí que no solamente para las finanzas públicas, sino para la economía de las familias. Recordemos que con la pandemia el consumo de eléctrico en los hogares ha aumentado, y eso significa que se necesitan acciones que le permitan a las familias vivir mejor. Y una parte muy importante del brief, una recuperación equitativa y justa. Creo que no es suficiente con hacer llegar la energía a los hogares, sino los servicios adecuados para que las familias puedan realmente vivir con la calidad que se merece todo habitante de nuestro país. Gracias. Muchas gracias, José Antonio. Muy redonda la respuesta. Ahora vamos con Luisa Adriana Salazar y que nos cuente cuál es el rol de la banca en el financiamiento de la eficiencia energética, un aspecto fundamental, y también de las energías renovables, que como hemos comentado, complementan una estrategia de recuperación económica verde, justa y sustentable. Muchísimas gracias, Jair. Pues, sin duda, el papel de la banca es un papel pues sumamente activo e importante, ¿no? Pero creo que sobre todo, y en estos últimos años, es también reconocer que hay nuevas tecnologías, hay nuevas, como la eficiencia energética. Siempre hablar de eficiencia energética es reconocer nuevas formas de llegar, ¿no? Y de entenderlas, y a nuevos clientes. Entonces, sin duda el papel hoy día también es acompañarnos de expertos que nos ayuden a poder identificar cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos, para poder hacer una mejor oferta, como nosotros, que en este momento ya tenemos ofertas verdes, para acercarnos, para entenderlos, para darles mayor facilidad, para que sea muchísimo más accesible. Y un papel también sumamente relevante es que nos volvamos estos asesores también de nuestros clientes, porque sin lugar a dudas nosotros podemos entender que un proyecto
de eficiencia energética es rentable, sabemos que tenemos que verlo a lo largo del tiempo, que puede generar empleos, pero no necesariamente el cliente puede identificar que es una prioridad. Vamos a hablar de generación distribuida, por ejemplo, o para generación de energía renovable con paneles solares, ¿no? El poder invertir en estos proyectos implica un riesgo, ¿no? Tanto para nosotros como para el cliente. Y para poderlo hacer necesita asesorarse, y nosotros creemos que también es una de las partes muy importantes de la banca de hacer ese reconocimiento de acompañamiento a nuestros clientes para que puedan identificar esta oferta verde que nosotros tenemos. Es sin duda un nuevo papel de la banca, muchísimo más activo en esta transición. Y que además, como bien decía José Antonio, no es solamente mirarlo en la parte climática, sino también en la de inclusión. Porque pues, sin duda, si podemos ir construyendo juntos un mundo más próspero y justo, pues todos nos va a ir muy bien. Muchas gracias, Adriana. Ciertamente, sin dinero no hay proyectos de eficiencia energética, así que el rol de los financiadores, tanto privados como públicos, es fundamental. Ahora pasemos con Efraín Castellanos del estado de Durango para que nos cuente qué acciones está llevando a cabo el gobierno de Durango y la Dirección de Energía, que es en la que se encuentra Efraín, para incrementar la eficiencia energética en el estado y la inclusión social. Sí, gracias, Jair. Por ahí, pues inicialmente cuando comenzamos a encabezar la Dirección de Energía, pues de las primeras acciones que realizamos fue hacer un contacto con la CONUE, y afortunadamente en la Dirección de Estados y Municipios y el director general, el maestro Don, pues nos han recibido siempre desde un inicio que empezamos a trabajar este tipo de iniciativas con los brazos abiertos y con todo el apoyo. La verdad, en el tema de eficiencia energética, contar con estas guías y esta experiencia que ellos tienen acumulada, pues para nosotros fue básico, ¿no? Nosotros desde antes sabíamos que la CONUE pues ha trabajado impulsando todo este tema, ¿no? Y de las primeras acciones que comenzamos a trabajar ya en conjunto, pues fue la implementación de sistemas de gestión de la energía en edificios del Estado. La idea era, pues en 2020, comenzar a trabajar ya fuerte con esto. Desafortunadamente el tema de la pandemia pues nos cambió mucho los planes, ¿no? Pero a la vez que íbamos caminando con eso, pues también trabajamos con otros esquemas como la implementación de redes de aprendizaje en sistemas de gestión energética en el sector industrial. Esto derivado de comités de energía que se formaron en clústeres que se están aquí empujando en el estado. Por otro lado, pues como les comentaba, el tema del entendimiento de facturación de la energía, pues notamos que había mucho desconocimiento en los nuevos esquemas tarifarios, y esto hacía que las empresas no vieran estas oportunidades. De ahí que detectamos que las empresas que estaban trabajando en las zonas serranas de Durango o en las zonas que no son conurbadas, pues no tienen acceso a la información en estos tópicos. Y nos decidimos el año pasado, mientras la pandemia lo permitía, con todas las medidas sanitarias, pues llevar este conocimiento a esas industrias, ¿no? Por ahí un caso que tuvimos, fue en una forestal que está en la sierra del municipio de Santiago Papasquiaro. Es una comunidad tejidal que pues son alrededor de 300 familias y que pues dependen prácticamente de esto. Cabe señalar que este ejido también tiene algunas certificaciones internacionales en el manejo del manejo forestal, y derivado de ello y
la necesidad de conocer cómo estaba haciéndose esta interpretación, pues nos dimos a la tarea de llevarles esta información, mostrarles los programas que existen en el gobierno y trabajar con otras comunidades que son satélites a este núcleo ejidal. Entonces, esto lo pretendemos seguir replicando con otros ejidos. Por ejemplo, tenemos algunos ejidos en materia minera también, que son comunidades productivas de bentonita, por ejemplo, y tienen los mismos esquemas. Entonces, nuestra función a lo largo de este año pues va a seguir trabajando con estos núcleos, con otros núcleos forestales que también tienen el perfil ejidal y llevarles esta información porque pues creo que ellos lo entienden, quieren ahorrar, pero al no entender los mecanismos de dónde están las oportunidades de ahorro, pues, pues se quedan desprotegidos y es lo que estamos trabajando aquí muy, muy fuerte en esa parte. Muchas gracias, Efraín. Pues sí, es lo más básico y elemental, pero es el primer paso, pues entender el recibo eléctrico para poder comenzar a implementar estrategias de ahorro de energía. Ahora vamos a pasar a la última etapa de este evento, que es ya la etapa que nos va acercando al cierre del evento estos últimos minutos, con algunas preguntas del público. Una de ellas que tengo que me pasan por aquí es, y que ya han abordado algunos de ustedes, es cómo las recomendaciones de este reporte pueden ayudar a mejorar el aprovechamiento de la energía en los hogares mexicanos. ¿Alguien quisiera comentar algún aspecto de este tema? Por ahí. Sí, José Antonio, por favor. Bueno, básicamente me parece que la lógica de las acciones planteadas tiene mucho sentido, ¿no? En las etapas de atención de la pandemia, ¿no? Entonces cubre un sector, insisto, que tiene un alto potencial de ahorro. Se mencionó en la parte de aire acondicionado, hace falta impulsar el uso de mini splits inverter. Odón tiene diversos estudios sobre la necesidad de contrarrestar con equipos más eficientes el incremento en el consumo de energía por aire acondicionado, lo cual se convierte en un círculo perverso, ¿no? Mayores temperaturas, mayor uso de aire acondicionado, mayor generación de electricidad, mayor generación de gases de efecto invernadero. Entonces, me parece que el sector residencial es uno de los sectores clave para impulsar el tema por su contribución también de carácter social y también para las finanzas públicas por el alto subsidio que se destina a este sector. Y me parece que es un sector en donde la combinación de eficiencia energética y generación distribuida es la mancuerna perfecta. Muchas gracias, José Antonio. Yo creo que con esta pregunta que les voy a leer podríamos cerrar y pasar a la etapa de despedida de este evento. Tiene que ver con el ciclo político local, en particular de los municipios que tienen 3 o 4 años de duración, dependiendo del caso. ¿Cómo vencer el ciclo político? Sabemos que hay los proyectos de eficiencia energética, algunas políticas públicas también tienen que sobrepasar ese periodo y cómo se pueden desarrollar políticas o programas o proyectos que sobrepasen de manera exitosa esos ciclos políticos municipales. Odón, por favor. Bueno, ese es uno de los más grandes retos en general para la política de eficiencia energética, no solo en México, sino en el mundo. Yo creo que ahí lo que tenemos que insistir es mostrar, y creo que lo dijo Adriana, mostrar el valor de la eficiencia energética. Creo que también, Efraín, es tener casos de éxito, mostrar que esto que hemos estado haciendo tiene un impacto. Y entonces, para que los actores políticos, que en ese caso son los que toman las decisiones, sean de los elementos que tengan en sus políticas de arranque, sus políticas públicas a la hora de iniciar nuevos gobiernos. Muchas gracias, Odón. Pues acá nos dejan algunas preguntas que creo que se van a quedar sin posibilidad de responderlas por el espacio, pero son preguntas interesantes relacionadas con la política actual del gobierno federal, algunas relacionadas con la imposición o modificación de contribuciones al carbono, en fin, creo que son preguntas interesantes. Por ahí estaremos intentando responderlas en un
próximo evento. Me parecería interesante darle seguimiento a este tipo de ejercicios si ustedes están interesados. Y por lo pronto, pues despedirnos. Yo me despido primero que nada agradeciéndole a los autores de este brief, que son, además de su servidor, Ana Laura Barrón, Sebastián Guzmán y Laure de Lalande, pero también quisiera agradecerle a los revisores, a las personas que entrevistamos, que fue Ana Lepure, Violeta Rabi y Piña Zamorano de Chile, Héctor Ledesma y Héctor Ledesma de la CONUE, Ángela Solaniña de Colombia, David Morillón y Azucena Escobedo, y algunos de ustedes que revisaron el brief o nos dieron entrevistas, y además pues por acompañarnos y estar aquí. Y bueno, yo les doy la oportunidad de que se despidan cada uno de ellos. Comenzamos pues en el orden aquí como los veo en mi pantalla. Sería Efraín, por favor. Eso. Pues muchas gracias por la invitación nuevamente, Jair. Un gusto de nuevo con todos ustedes compartir este espacio, y pues creo que pues estamos los puntos de eficiencia energética que debemos de estar traslapados, ¿no? La banca de desarrollo, el gobierno federal, el área internacional y los gobiernos locales. Creo que todos estamos abiertos a trabajar en conjunto y que esto salga adelante, ¿no? La eficiencia energética es una palanca para la reactivación económica, sí o sí. Muchas gracias. Gracias, Efraín. José Antonio. Pues nuevamente muchas gracias. Creo que el tema que me ha ocupado en mi vida laboral es parte y pasión de mi vida, y creo que cualquier iniciativa que abordemos para impulsarlo es una gran aventura. La eficiencia energética no es tan sexy ni tan atractiva como otras acciones. Es mucho más atractivo inaugurar una planta de generación de renovables, pero sí estoy convencido que la base para poder avanzar, inclusive en el aprovechamiento de renovables, es primero ser eficientes, y antes que ser eficientes, ser razonables, ser racionales en el uso de la energía. Ahí todos y cada uno de nosotros tenemos un compromiso personal con el tema y con la necesidad de impulsar la eficiencia como un medio de lograr que familias, millones todavía de mexicanos que no cuentan con este servicio de electricidad, puedan contar con ello. Muchas gracias. Gracias, José Antonio. Edith Bayer, por favor. Pues de nuevo, muchísimas gracias. Siempre me hace sentir humilde cuando estoy en un entorno así, porque estoy hablando aquí desde el punto de vista de la Agencia Internacional de Energía, que nosotros, nosotros trabajamos al nivel global, ¿no? Entonces nosotros podemos demostrar ejemplos de qué están haciendo en diferentes partes del mundo, pero efectivamente ustedes son los que están impulsando la eficiencia energética en México en cada nivel. E incluso nosotros incluimos los ejemplos, los buenos ejemplos de algunos programas mexicanos en nuestras publicaciones. Así que nada más que decir que muchas gracias, que me parece muy importante esa publicación y esa discusión, porque es muy claro que hay mucha más posibilidad en México para ampliar la eficiencia energética, realmente tomar los beneficios que puede conllevar, y quedo atenta a cualquier otra pregunta, duda, oportunidad para platicar. Muchas gracias. Gracias, Edith. Adriana Salazar, por favor. Gracias, pues bueno, nuevamente también agradecer la invitación. Y bueno, creo que algo que es muy claro es que la eficiencia energética es una oportunidad. Y desde la banca así lo identificamos, y sobre todo que ya estamos en una nueva etapa, por lo menos nosotros, en donde reconocemos a las finanzas sostenibles, ¿no? Ya este concepto en donde los beneficios ambientales y sociales están incluidos con los económicos, sin duda es ya el 2021. Muchísimas gracias. Gracias, Adriana. Y finalmente, Odón de Buen. Bueno, yo felicitaría el brief por ser ambicioso. Es muy ambicioso. Lo que plantea como líneas de acción son ambiciosas, mucho más de lo que actualmente podemos hacer, pero no podemos plantearlo de otra manera. Esto requiere
crecer, fortalecerse. Quisiera comentar también en relación a la Agencia Internacional de Energía, que hace 25 años precisamente alguien que vino de la Agencia Internacional de Energía tuvo una exposición y refirió dos aspectos bien importantes para la eficiencia energética. Uno, la certidumbre técnica. La eficiencia energética se da por tecnologías que la gente desconoce o no tiene confianza. Y lo segundo es el costo de transacción, que se refiere a lo que nos cuesta hacernos de esa tecnología, de esas prácticas. Eso debemos promover que se reduzca, y es ahí donde las instituciones públicas, federales o locales, tienen un papel. Pero en general, lo que tenemos que hacer es seguir peleando por esta causa que tiene mucho sentido, para que sea una práctica común, que no sea algo que termina siendo algo que aparece y desaparece en el tiempo. Muchas gracias, Odón, por esas palabras, y muchas gracias a todos ustedes, panelistas, y también a los asistentes por acompañarnos, por dejarnos sus preguntas, y hasta la próxima.